Bien, buenas tardes. ¿Se escucha? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Súper. ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Dentro de lo posible? Sí, profe. Qué bueno. ¿Y usted? Bien también, afortunadamente bien. Bien, nos estamos acercando ya cada vez más a la teoría del delito. Yo creo que hoy día ya podemos empezar con una introducción a la misma. Vamos a terminar con dos principios que son fundamentales, que son el principio de culpabilidad y el principio de resocialización, perdón, de proporcionalidad, porque resocialización ya lo vimos. Vamos a ver culpabilidad y proporcionalidad para después empezar con la teoría del delito. Previo a eso también vamos a ver dos sentencias que quería trabajar justamente a propósito de estos mismos principios, que son principios de proporcionalidad y culpabilidad. No sé si hay alguna pregunta previa, alguna duda, inquietud antes de comenzar la sesión. No, profe. ¿No? Eso sí, yo, por ejemplo, me iba a ver la clase de la semana pasada para estudiarla y no estaba. Ah, pero yo creo que es un problema mío, que yo no se la mandé al ayudante jurando que se lo había enviado. Así que lo voy a ver inmediatamente hoy día, ¿vale? Hoy día le voy a dejar mandar las dos sesiones. Ya. Además, tener presente justamente que tenemos, si no me falla la memoria, la prueba la tenemos de la próxima semana a la subsiguiente, ¿cierto? El 5, sí. Sí, entonces de la próxima a la subsiguiente tendríamos la sesión. Sí, se la envío hoy día y hoy día también otra promesa que también incumplía la actualización del PPT para que lo vayan teniendo actualizado, ¿vale? La lectura de Mir, que es la única que quería trabajar, ya la estamos terminando hoy día también, que también la tienen que incorporar para la prueba. Que como les dije, para esta primera prueba vamos a trabajar sobre casos, ¿ah? Yo creo que van a ser uno o dos casos. ¿Bien? Profe, Sí, pero por ejemplo, yo igual voy un poco atrasada con la lectura, no le voy a mentir, pero como varias cosas de las que salían en la lectura, las hemos visto nosotros, entonces ahí quedo como, sí, pues esa es la idea, porque la lectura sirva de apoyo a ciertas cuestiones que yo voy indicando en clase o voy enfatizando en clase, ¿sí? por eso transcribo clase igual, entonces como que de repente me sirve más a lo mejor como leer lo que paso de la clase que el mismo texto. O sea, Bueno, siento que lo sí, entiendo más práctico. está bien, pues no, yo no voy a ir a preguntarle a ninguno de ustedes, y para que se quede tranquilo, no voy a ir a preguntarle qué dice la página 76 sobre esto y esto, pero también me interesa que comprendan las ideas, sobre todo las cuestiones que hemos ido trabajando, ¿entiendes? Cuando yo pregunte, no sé, y está en el texto de Mir, qué es lo que es principio de resocialización, que lo puedan entender, ya sea a partir del texto o lo que yo expliqué en la clase, me da lo mismo cualquiera de las dos cuestiones, ¿me entiendes, no? Ah, ya, no, Porque es las que, dos, de las dos de claro, una u otra manera llegan a lo mismo. A eso me refiero, no es excluyente, ¿me entienden? No es que yo le voy a preguntar, ¿qué dice Emil sobre esto? No, pierda cuidado porque no, tampoco creo que en el aprendizaje eso interese, ¿ya? Y más aún en gracias. estos tiempos, ¿sí? Ya, eso. No sé si hay alguna otra pregunta. Bien, no hay más preguntas, entonces comenzamos. Primero, como siempre, haciendo algún tipo de resumen de lo que vimos la sesión pasada y que voy a pedir que hoy día no participe, o sea, está bien que participen todos los mismos de siempre, pero también voy a pedir que participe alguien nuevo. ¿Está por ahí doña Laura Cayumán o no? ¿Doña Laura? No, no está doña Laura. ¿Está, por ejemplo, doña Macarena Vigil por ahí? Tampoco. A mí me enseñaron que hay que ser perseverante, la tercera es la vencida. ¿Y estará don Rodrigo Díaz por ahí? Profe, no tiene micrófono. Ah, ya, se salvó don Rodrigo por no tener micrófono. Muchas gracias, doña Sigre fue la que subsidió, ¿no? ¿Sí?
Sí, es que ya sé de hace tiempo que él no tiene micrófono. Perfecto, perfecto. Bien, doña Sofía Puyol, ¿está por ahí? ¿Aló? Sí, Sí, aquí estoy. doña Sofía, un gusto saludarla. Igualmente, profe. Oiga, ¿podrá ayudarnos y hacer un pequeño resumen de lo que trabajamos la sesión pasada, no? Vimos la ley penal en cuanto al territorio. Ya, muy bien. ¿Qué dijimos de ahí? ¿Cuál es el principio general? Voy a tener que ir a mirar, profe, disculpe. No, está bien, pues, pero ahí, ahora ya partimos. Alguien también puede ir ayudando ahí también. Doña El Natalia. principio de territorialidad. Excelente, excelente. El principio de territorialidad. ¿Y qué significa eso? Que la ley rige en el territorio chileno. Muy bien, muy bien. Excelente. Sí. Déjalo hasta ahí. Doña Natalia Méndez, ¿está por ahí? No está. Doña Sigri, ¿nos podría ayudar? ¿Qué podemos entender por territorio chileno? ¿Yo, profe? Sí, pues. Ah, es que tengo el audífono puesto y suena medio mal. No, pero Ya. yo la escucho perfecto, por lo menos. Ah, qué bueno. Ya, mire, por territorio chileno podemos entender el territorio marítimo, ¿Ya? el terrestre ¿Ya? y el aéreo. El terrestre y el aéreo, perfecto. Y cuando hablamos de territorio terrestre, ¿qué comprende el territorio terrestre? Obviamente el suelo, el subsuelo. Ya, pero acuérdense, me refiero a los extremos, los límites de la soberanía nacional, esos son los, ¿sí? Donde es suelo chileno, donde la nación ejerce su soberanía, ¿cierto? Y van los límites que usted probablemente vio en derecho internacional público, porque eso ya tuvo usted internacional público, ¿cierto? Y también lo Sí. vimos con el profesor Nogueira. Bien. Ahora, por territorio marítimo, ¿qué entendemos por territorio marítimo? El mar adyacente, Ya, mar territorial o adyacente, ¿sí? que ¿Y cuál es el son mar? 12 millas Ya, desde la línea de base. perfecto. 12 millas, mirada de la línea de base. Excelente. Doña Sofía Puyol, vuelvo con usted. ¿Y cuál es la excepción al principio de territorialidad? Era el caso de... Pero primero, ¿cómo se llama la excepción? Más que vayamos a los casos, porque efectivamente, como usted dice, hay varios casos. Pero ¿cómo se llama la excepción? No estoy segura si estará bien, pero será el principio de aplicación extraterritorial de la ley, ¿no? Eso, pues efectivamente. Es la extraterritorialidad de la ley penal. Muy bien, pero ¿y qué significa eso? Que la ley chilena puede ser aplicable fuera del territorio en algunos casos. Sí, pero vamos a hacer una pequeña concreción. Está bien, pero hay que hacer una pequeña concreción. La ley penal chilena se aplica respecto de hechos acaecidos fuera del territorio de la República. Eso significa, ¿sí? La ley penal chilena se aplica respecto de hechos acaecidos fuera del territorio de la República, o sea, fuera de Chile, ¿sí? Bien, muy bien, doña Sofía. ¿Está por ahí doña Rocío Correa o no? Sí, profe, hola. Hola, doña Rocío. ¿Usted es verdad, es Rocío con S? Sí, Sí, es que no quiero conocer. así se escribe mi nombre. Ah, ya, es que hay Rocío con C, entonces por eso le preguntaba. Viendo doña Rocío, doña Sofía, la compañera nos acaba de decir que la excepción era el principio de extraterritorialidad, ¿sí? ¿Podemos dar algunos casos de aplicación extraterritorialidad de la ley penal chilena basado en los principios que trabajamos la sesión pasada? ¿Se acuerda? Sí, respecto a las naves o aeronaves civiles o militares. Ya, perfecto. Pero un poquito más, nos falta un poco más de desarrollo, ¿sí? Las naves, aeronaves, La militares. nave, aeronaves civiles o militares en agua o espacios aéreos internacionales.
los delitos que han sometido a la ley penal chilena. Y en las naves aeronaves militares siempre se aplica la ley penal de Chile. Ya, aunque estén en otro territorio de la República, ¿cierto? Ujú. Muy bien, excelente. Sí, es Y lo verdad. mismo ocurre con el territorio ocupado por los militares chilenos en tiempos de guerra. Bien, perfecto. Pero pongámonos que se trata de un avión LATAM, ubícalo avión LATAM, ¿cierto? ¿Sí? Antes en Chile, LATAM, que está en Buenos Aires, está en el aeropuerto de Buenos Aires y se comete un delito al interior de esta aeronave. ¿Qué ley se aplica ahí? Em, Un ¿Pero que se pasajero, encuentra dónde? es un avión LATAM, que es en Chile, ¿Ya? de matrícula chilena, que se encuentra en el aeropuerto de Buenos Aires y un pasajero se levanta de su asiento molesto por la conducción del piloto y le dispara. ¿Sí? Ese es el caso. Entonces, Ujú. ¿qué ley vamos a aplicar ahí? ¿La ley chilena o la Em, ley argentina? Ay, no me acuerdo. Pero si usted mismo me definió antes nave, aeronave y algunas La cuestiones ley me dijo. chilena, po. No, no, pues se aplica la ley argentina. Solamente se va a aplicar la ley chilena en caso que esa aeronave sea una aeronave militar. Pero si es una aeronave Ah, comercial, como es el caso de LATAM, y se encuentra en territorio de otra república, Argentina, se aplica la ley argentina. La única posibilidad que se aplique la ley chilena en esa nave aerocomercial es ¿cuál? Que se encuentre ¿dónde esa aeronave? Que se encuentra volando en el territorio de la República Chilena. Bueno, también, sí, está muy bien. Y además, ¿hay alguna posibilidad más, además de esa, que se aplique la ley chilena? Si es pero un crimen, si es un crimen de chileno contra chileno No, y está bien, no, pero sí, está bien, pero más básico aún, más básico. En Que mar se abierto, ¿no? encuentre en espacio internacional. Eso, que se encuentre en espacio internacional. Claro, que se encuentre en espacio internacional también se aplica la ley chilena, ¿sí? Pero si se encuentra en espacio de otra república, se aplica la ley de esa república, salvo que se trate de una nave o aeronave militar, ¿sí? ¿Estamos entonces? ¿Estamos? sí, profe. Ya, bien. Ahora, otro caso entonces, doña Rocío. Rocío con ese. ¿Hay otro caso de aplicación extraterritorial de la ley chilena? Sí, los territorios ficticios que se entienden chilenos. Ya, ¿y cuáles serían esos? Ya, acabamos de hablar ahora del tema del espacio, este espacio marítimo o aéreo internacional, ¿cierto? O también de otra república, depende de la matrícula de la nave. Pero ¿qué más, qué otras excepciones hay o que constituyen este principio de extraterritorialidad? También habló del otro territorio ficticio que era ocupado por fuerzas militares, ¿sí? Pero ¿qué más hay? Alguna compañera también algo dijo por ahí. Hay otra excepción basada en el principio de nacionalidad. ¿Qué significa eso? ¿Alguien que pueda subsidiar a doña Rocío? Había dicho eso de que los crímenes de chilenos cometidos contra chilenos. Eso, los delitos cometidos por chileno contra chileno en otro territorio, en otro territorio, no en la República. Ah, sí, sí, sí. Y que el culpable haya regresado a Chile sin haber sido juzgado por la justicia de ese país. Efectivamente, ese es el principio de nacionalidad. Muy bien, ya. Ahora, un caso a propósito del principio real o defensa, ¿qué caso sería? Uno nomás. ¿Se acuerdan o no? ¿Algún caso a propósito del principio real o defensa? ¿Algún subsidio por ahí? ¿A doña Rocío con ese? la falsificación del sello de Estado. Sí, efectivamente. ¿Dónde está todo esto regulado? En el artículo 6, número 1 del
No, 6 nomás, diga 6 nomás, porque hay varios numerales. Sí. Ya. Diga 6 de ¿dónde? Del COT. Del, ya, Del Código Orgánico de Tribunales. ya, perfecto, muy bien. Ya. 6 del Código Orgánico de Tribunales. Ya la falsificación de sellos, delito de también de fraude al fisco o malversación de caudales públicos cometidos por agentes consulares chilenos en territorio de otra república. Ahí está también otra excepción. Ya, y finalmente el principio de universalidad. ¿Qué me puede explicar el principio de universalidad? Que no sea doña Rocío, que ya participó harto, y ojalá que siga participando. ¿Quién me puede explicar el principio de universalidad, que es la tercera excepción y constitutiva de esta excepción a la territorialidad de la ley chilena? Profe, habíamos hablado que ese principio de universalidad ¿Ya? tiene que ver con los delitos que se cometen, por ejemplo, fuera del territorio y que el criminal se encuentre en la República. ¿Ya? ¿Pero cualquier delito? No, tiene que ser un delito de genocidio, piratería o de lesa humanidad. Y habíamos Perfecto. dado el ejemplo, por ejemplo, de Pinochet, que se quería culpar en Francia por delitos de lesa humanidad. En Inglaterra. O sea, en Inglaterra, perdón, en Londres. Sí, Por efectivamente. delitos de lesa humanidad. Sí, efectivamente. Muy bien, pues. ¿Y cuál es el único requisito que necesitamos? En definitiva, se trata de que se aplica la ley penal chilena en relación a un hecho cometido en otro estado, en cualquier estado del mundo, siempre que se trate de estos delitos que son bien excepcionales y que se trata al fin y al cabo de delitos de lesa humanidad, ¿sí? O delitos de genocidio, o delito de piratería. Hay otra excepción más que no la recuerdo ahora, pero da lo mismo, con que tengan claro esos tres, y sobre todo los delitos de lesa humanidad es lo que me interesa. Pero también se requiere un requisito adicional más. Por ejemplo, piense usted que al Estado chileno se le podría ocurrir ahora que, no sé, que en el gobierno de Bush, hijo, se invadió Irak y se cometieron delitos de lesa humanidad. ¿Sí? Pues, y evidentemente se cometieron delitos de lesa humanidad porque murió mucha población civil. Profe, ¿Podría el Estado chileno juzgar a Trump? profe, ¿Sí? es que no hay que ver, lo que pasa es que está grabando. Ay, tiene toda la razón, porque estoy haciendo, como estaba haciendo el resumen, no estaba grabando. Pero sí, era una mala excusa. Voy a empezar a grabar al tiro, sí. Chuta. No me equivoqué, tengo que volver a grabar. Chicos, chicas, entonces, en relación al caso de Bush que estáis inventando recién. Ahora estoy Profe, ¿Mm? no sé si lo recuerde bien, pero habíamos conversado que ahí entra, por ejemplo, la Corte Penal Internacional y que, claro, en ese caso específico, Estados Unidos en el fondo se había retirado como de alguno de los pactos, entonces no se le podía como juzgar. No, está bien, pero eso lo dimos a propósito. Pero si el Estado chileno se le ocurriese juzgar a Trump porque cometió delitos de lesa humanidad en la invasión a Irak, ¿podría hacerlo? En el evento No, afirmativo. profe. ¿Por qué no lo puede hacer? Primero porque Trump no está en Chile y es un requisito de que se encuentre en el territorio nacional. Y segundo porque él debería tener inmunidad de jurisdicción siendo presidente. Ya, oiga, muy bien, me gustó su respuesta. ¿Quién fue? Que no la puedo divisar. ¿Quién fue? Abril. Bien, doña Abril. Muy bien su respuesta. Sí, es el principal requisito, además que se encuentra en Chile. O sea, que se encuentre en Chile. Y si estuviese en Chile, evidentemente que no tuviese inmunidad de jurisdicción. O sea, no podría haber venido como agente del Estado americano. Si venía de visita, ahora ya hoy día jubilado, bueno, ya murió en realidad, jubilado, claro, en ese caso Chile podría haberlo
sometido en definitiva a proceso por los crímenes cometidos en Irak, etcétera. ¿Sí? Es el principio de universalidad. De eso se trata. ¿Sí? Bien. ¿Qué más vimos en la sesión pasada? Más rápido vamos. ¿Sí? Vimos los principios del derecho penal. Los principios del derecho penal. ¿Cuál es el principio? Bueno, Algunos. son todos importantes, pero ¿cuál es el primer principio que vimos? El de legalidad. Pasada, eso, de legalidad, el principio más importante. Bien, ¿qué más principios vimos la sesión pasada? ¿Está por ahí doña Yulisa Díaz? ¿O no? Sí, profe. Súper, doña Yulisa. ¿Se acuerda qué otros principios más vimos la sesión pasada? Déjeme revisar porque la verdad es que no me acuerdo, profe. No importa, si está bien. La idea es que vayan leyendo sesión a sesión, para que vayamos trabajando y así mucho más fácil y no dejamos todo para final de año. Porque así es más complejo ir aprendiendo. Y al final le quiero comentar a todas y todos que se van a dar cuenta que por una u otra razón, al final todo está ligado. ¿Ah? Todo de una u otra manera tiene relación con todo. ¿Sí? Y eso es, al fin y al cabo, un sistema de justicia penal. ¿Ah? Cuando todo tiene razón de ser por otras instituciones. Todo coliga. Bien, doña Yulisa, ¿qué más vimos? ¿Qué principios eran esos? ¿Se acuerda? ¿Alguno? Aló. ¿Mm? Aló. Sí, se cayó su... La escucho muy débil. ¿Alguien que Profe, quiera...? es que ¿Sí? la Yuli tiene problemas de conexión a veces y no se escucha, pero Ya. Bien. Sí, no se escucha. ¿Alguien que subsidia a doña Yuri? Me tomé esa patudez porque la acaban de decir doña Yuli. ¿Alguien quiere subsidiar a doña Yulisa? ¿Qué otro principio vimos la sesión pasada? el principio de mínima intervención. El principio de mínima intervención. Perfecto. ¿Algún varón que nos quiera ayudar y que no sea Donita Lojará? ¿Qué podemos entender por el principio de mínima intervención? Igual Que el principio, o sea, que el derecho penal se utiliza como una última ratio y tiene un muy carácter bien, subsidiario. sí, muy bien. Última razón, ¿sí? ¿Y qué significa eso más bien en la práctica? ¿Cómo lo traduce usted? Que es un derecho que reacciona a los actos. Sí, no, está bien, está todo lo que ha dicho muy bien. Pero si lo tuviéramos que ejemplificar, ¿de qué se trataría el cuento? Si el día de mañana usted es don Gabriel, Sí, profe. sí, usted, don Gabriel, llega a trabajar en el Ministerio de Justicia y le dicen, oye, Gabriel, trabájate en una ley, por favor, para combatir este tema de el comercio ambulante, por ejemplo, ¿sí? Y tú dices, y tú piensas en la tipificación del comercio ambulante como delito. ¿Ah? ¿A eso se refiere? Yo entiendo que se refiere a utilizar otros mecanismos para tratar de, se me fue la palabra, coaccionar ese actuar, esa acción. Ya, perfecto. Y si tú estuvieras en el Ministerio de Justicia, ¿está bien todo lo que me has dicho? ¿Qué harías, por ejemplo? ¿Dirías que hay que fijar una ley penal que sancione con una pena de 10 años comercio ambulante o haría otro No, mecanismo? ¿Ya? otros ¿Qué? mecanismos con multas ¿Ya? por el estilo, que no sean privativas de libertad. Ya, perfecto. ¿Y qué podría hacer, por ejemplo? ¿Pero sería delito o haría otra medida? ¿O tomaría otra medida tú? Como sanción, o sea, como Sí, como alguna forma de alguna, prevenir que exista comercio ambulante, porque si eso es lo que queremos al fin y al cabo. El ministro de Justicia te dice, Gabriel, hay que erradicar el comercio ambulante. Po. ¿Ah? Y te dice, oye, utiliza el derecho penal ahí, o sea, si hacemos delito esto.
Yo me imagino por lo que me estáis diciendo tú, lo primero que le diría ya al ministro es, oiga, pero ministro, esto, el derecho penal es último recurso. Primero tenemos que intentar otros mecanismos. Ya, pues, ¿qué mecanismo? Reglamentos tal vez. Sí, sí, puede ser un reglamento o derecho administrativo sancionador en realidad, pues, más que delito. O sea, una ordenanza municipal que diga que no se puede vender en la calle, hacer comercio público, no está informal, y el que lo haga va a estar sometido a una multa de, no sé, pues, 5 UT, ¿cierto? Eso sería, a eso se refiere. Primero intentemos otra, y también podría hacer tú, oiga, ministro, y si tratamos de formalizar a todos estos vendedores ambulantes y les damos una plaza, nosotros acá en el municipio tenemos la Plaza del Bolsillo, la Plaza del Bolsillo 2, la Plaza del Bolsillo 3, y utilizamos esas plazas los días lunes, miércoles, viernes y domingo para hacer feria y ahí puedan participar esta gente y ordenamos. Ah, oye, buena idea, te va a decir Gabriel, dale, ¿sí o no? Eso es último recurso, ¿no? ¿Sí? Sí, profe. Sí, eso Sí, sería- a eso se refiere, efectivamente. Entonces, cuando hablamos de derecho penal como última ratio, en mínima intervención, estamos hablando que el derecho penal ya queda cuando ya todas las demás acciones que intentaste para erradicar un flagelo, combatir algún suceso que está existiendo en la sociedad, no son exitosas, ¿cierto? No son exitosas. Y ahí ya tiene que llegar el derecho penal. Evidentemente, esto se puede entender que el derecho penal llegue en aquellos atentados o lesiones que son las más graves que establece nuestro sistema, sobre todo al valor salud, integridad física o vida de las personas. Por eso, para el tema de los portonazos, inmediatamente se va frente a una ley para combatir esto, porque no estamos hablando de que existan probablemente otras acciones para combatir los portonazos, ¿cierto? Más allá probablemente, no sé, de hacer una especie de auto que si desaparece el conductor, el auto se bloquea, ¿sí? Como una especie de auto personalizado. Ya, claro, esas serían acciones preventivas situacionales, pero el derecho penal ahí interviene y no otra acción interviene porque estamos hablando de atentados graves contra las personas, ¿cierto? Contra la libertad de personas, contra la integridad de la persona, contra la vida de la persona. Ya han habido sucesos donde personas producto de los portonazos han muerto, ¿sí? A eso se refiere el principio de última ratio, mínima intervención. Bien, ¿qué otro principio vimos? Gracias, don Gabriel. Otra persona, por favor. Y ahora puede ser don Ítalo o cualquiera de los que siempre participa, para que le vayamos dando más dinamismo. Gracias a los que han participado de manera novicia y también espero verlas de nuevo. Bien, vamos dando. ¿Qué otro principio vimos la sesión pasada? Profe, vimos el principio de protección de bienes jurídicos o de lesividad, Puta. que en el fondo el derecho penal siempre atrás de cada delito va a defender o va a proteger, mejor dicho, un bien jurídico. Por ejemplo, no sé, el mismo delito del homicidio defiende la vida. Muy bien, sí. Esa es la finalidad del derecho penal, la protección de bienes jurídicos, ¿cierto? Por lo menos en la línea que lo enseño yo y que enseña gran parte de autores chilenos, pero también, para que sepan, hay otra línea que entiende que en definitiva el derecho penal, como yo les comentaba, a partir también de algún filósofo alemán, partiendo por Kant, y ya más actual, Jacob en el sistema alemán, o sea, el sistema penal en definitiva responde al restablecimiento de la norma infringida, o sea, lo que se protege son las normas que al final aseguran la convivencia social. Pero yo entiendo, y esa es la línea que sigo, que protegemos con los delitos bienes jurídicos. Está muy bien lo que dijo. Ahora, un poquito más atrás nos vamos a ir. ¿Y qué son los bienes jurídicos? Pucha, pero si ya lo vimos y vos vuelves a preguntar lo mismo. Sí, porque es importante y necesito que estos conceptos ya los tengamos incorporados. ¿Qué son los bienes jurídicos? Son los valores a los que la sociedad ha buscado proteger o tutelar. Los valores que la sociedad ha buscado proteger o tutelar. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Y cómo sabe usted eso? Porque usted lo enseñó. No, sí, no está bien, pero estoy de acuerdo, pero tiene algún, aunque no lo crea, pero existe algún mecanismo o alguna normativa o desde el positivismo, ¿dónde lo podemos encontrar esto para que usted pueda decir, sabe que
la convención social decidió proteger la vida, ¿cierto? La convención social decidió proteger la propiedad privada, ¿sí? ¿Existe algún recurso normativo al cual recurrir para poder establecer que esos son los valores protegidos? Profe, La Constitución. La Constitución, excelente. Yo me imagino que Bonita lo lleva en la misma línea. Efectivamente, la sí, iba a decir Constitución. que en la Constitución, justamente el poder constituyente lo que hace es establecer estos principios o valores que quiere resguardar. Efectivamente. Y lo mismo va a pasar con la futura Constitución. Ahí van a estar establecidos. Yo creo que el artículo 19 actual de la Constitución va a tener, probablemente va a haber variación, pero todos los que están hoy día ahí van a seguir existiendo, ¿cierto? Probablemente se va a agregar más derechos al listado, ¿sí? Ahora bien, pero la segunda pregunta entonces vendría a ser, pero todos los valores, todos los intereses sociales, todos los bienes jurídicos, ¿están en la Constitución o no? No, profe, solamente los No, que son profe. jurídicamente relevantes, porque hay algunos que se dejan, por ejemplo, la moral, y no van a Perfecto. incluir en la Constitución y en la norma en general. Está bien, pero eso significa entonces, porque hay que tener cuidado con esa afirmación, pero eso significa que si un delito que se entiende protege un determinado bien jurídico y ese bien jurídico no tiene respaldo o no tiene sustento en la Constitución, ¿no puede ser delito? ¿Eso significa? No, profe. Igual podemos encontrar en otros cuerpos normativos a través de nuestra Constitución en la norma del rompido del artículo número 5, inciso número 2, a los tratados internacionales y a las convenciones. Está bien, es un recurso, está bien, pero también pueden haber otros intereses jurídicos, fíjese lo que le voy a decir, otros intereses jurídicos, bienes jurídicos que no tienen la calidad de bienes jurídicos constitucionales o reconocidos por el constituyente, pero sí son bienes jurídicos igual. Piense usted, por ejemplo, en el mercado de valores, ¿cierto? La infracción a la ley de mercado de valores, que existen algunos delitos tipificados justamente en la ley de mercado de valores, tipificados en la ley del Banco Central, en la ley general de banco, ahí también se encuentran algunos delitos. Lo que se protege son finalmente actividades comerciales que no se protegen en la Constitución, sí se protegen en estos cuerpos normativos, porque están relevados también, o dicho en jerga de bonita, lo tienen relevancia jurídico-penal, ¿sí? Tienen relevancia jurídico-penal, porque el legislador también decidió protegerlo, ¿sí? Decidió protegerlo, ¿sí? Decidió proteger esos valores, ¿sí? Y más claro aún, piensa usted en los delitos funcionarios, donde se protege la función pública. Los delitos funcionarios son por los cuales, por ejemplo, condenaron a este sinvergüenza de Orpi hace la semana pasada, que era malversación de fraude al fisco y cohecho. Esos delitos en particular lo que protegen, entre otros intereses también discutidos, la correcta desempeño de la función pública. Correcto desempeño de la función pública. Si usted va al 19 no va a encontrar ningún artículo, ninguna garantía respecto a aquello, porque alguna a lo mejor un poco indirecta. Pero claro, acá fue el legislador que nos dice que este bien jurídico es de interés, es de relevancia para su protección, ¿cierto? Porque evidentemente si tenemos empleados públicos que son servidores públicos, que son corruptos, usted entenderá que estamos hasta las masas, ¿ah? Y ahí está el interés en protegerlos, ¿sí? Entonces, respuesta frente a la pregunta, no todos los intereses jurídicos están en la Constitución, sino que también están en las leyes. Lo que sí no podríamos permitir de ninguna manera, es que los bienes jurídicos estén en cuerpos normativos de inferior rango, y eso también por propia razón del principio de legalidad, ¿cierto? Lo mínimo para arriba para hablar es la ley, ¿sí? Ahí pueden estar establecidos bienes jurídicos que el legislador, que es la convención y al fin y al cabo quiere proteger, y posteriormente, claro, los elementales que ya son, podríamos decir, don Ítalo, derechos fundamentales, sí, pues son derechos fundamentales, ¿ah? Que están en la Constitución, ¿sí? Bien, ¿alguien distinto a don Ítalo me podría dar alguna clasificación de bienes jurídicos? Una clasificación sencilla. ¿Individuales y colectivos, profe? Muy bien, doña Rocío, muy bien, individual y colectivo. ¿Cuáles son los individuales?
¿Que afectan a una sola persona? Por Que ejemplo, el afecta- homicidio. que afectan a una sola persona, pero más que afectar a una sola persona, sí, afectan a una sola persona, porque son intereses individuales, ¿cierto? Se trata de intereses individuales, por ejemplo, la vida de las personas, ¿sí? La vida de las personas, muy bien. Y el otro es colectivo, y ahí afectan intereses colectivos. Ejemplo, La salud pública. la salud pública, que hoy día está de moda, ¿cierto? El terrorismo, también. El medio ambiente, también. Ojo que hay colectivos, que esto probablemente no lo dije en su momento, pero es buen momento para decirlo ahora, que a los colectivos también se le llaman supraindividuales, o sea, sobre la individualidad de las personas, ¿cierto? Sobre la individualidad. También es el nombre que tienen en algún manuales o en los artículos que ustedes puedan leer, también se llaman bienes colectivos o supraindividuales. Y a su vez, dentro de los supraindividuales hay una subclasificación que se establece como colectivo simple, ¿cierto? Que es los que estamos hablando. Y también hay otros colectivos que se denominan con intereses difusos, que son aquellos bienes jurídicos o intereses que son difíciles de determinar cuál es el derecho o cuál es el interés social que el legislador busca proteger, ¿sí? Por eso se llaman difusos, no está claro, es poco nítido, ¿sí? ¿Y estamos llenos en la legislación de eso? No, bueno, son más bien marginales, porque cuando hablamos del medio ambiente, usted entenderá que hoy día existe un gran desarrollo de todo lo que es la política medioambiental chilena, pero de la década, esto pues empezó particularmente a partir de la década del 90. Antes usted no había nada y nadie sabía ni siquiera lo que era medio ambiente, salvo lo que decía la Constitución del 80 como garantía fundamental, ¿cierto? Y lo que sabemos nosotros los santiaguinos a propósito del smog, pero ahí pare contar. Lo que es medio ambiente, y hoy día está un poco más trazado el concepto, más definido, más desarrollado, pero igual es difícil de entender qué es lo que es medio ambiente también, ¿cierto? Medio ambiente, bueno, los animales, perfecto, estoy de acuerdo. Ah, bueno, los cuellos de cisne, los cisnes cuello negro en Valdivia, bueno, también perfecto, pues son animales. Las aguas, los acuíferos, los lagos, etc. Sí, también hay que cuidar. La minería, sí, está bien, estoy de acuerdo. Pero, por ejemplo, ¿es medio ambiente un delito medioambiental o podrá ser medioambiental pasar una torre de transmisión de energía por un parque nacional? Pucha, no sé. Habrá que... Por eso a veces no sabes qué calza dentro de determinado concepto y a veces es muy complejo. Hoy día también en Chile se está hablando de algo que en Europa llevan mucho tiempo hablando y que existe a nivel de tipificaciones penales incluso, que son los denominados delitos urbanísticos, ¿cierto? Estos delitos que consisten en estas construcciones que se realizan en sitios tomados o en sitios que no tienen los permisos definidos, se realizan construcciones fuera de los estándares, evidentemente por dinero, porque eso es lo que mueve el mundo de la urbanización, el dinero, lamentablemente, ¿sí? Y eso recién se está empezando a hablar hoy día. Y también queda poco claro cuál es el interés que se protege ahí con el derecho. ¿Podrá ser la memoria? A la memoria nacional, desde el punto de vista que no se construya un edificio moderno en una casa histórica, como podría ser la Casa Rosada, por ejemplo, ¿cierto? No, la Casa Rosada es en Buenos Aires. La casa donde está el Museo Precolombino, por ejemplo, en Santiago, en la plaza ahí al lado de la Corte Suprema, ¿cierto? O por ejemplo que, no sé, pues piense usted a propósito de esta casa que es maravillosa, el Círculo Español, que está en la Alameda, también se haga un edificio moderno ahí, podremos atentar contra la memoria histórica del país. Bueno, ¿qué son esos conceptos? ¿Sí? Entonces son todos conceptos por desarrollar, pero cuando hablamos en definitiva de intereses colectivos o supraindividuales con un interés difuso, estamos hablando que no queda claro cuál es el interés protegido tras la norma, ¿sí? A eso se refiere. Bien, vamos avanzando. ¿Qué otro principio más vimos la sesión pasada? Profe, el principio de humanidad, ¿Ya? que los castigos o las penas no tienen que ser crueles o degradantes para la persona y que hay que darle un sentido de humanización a las penas. Perfecto, ya. Y en relación al principio de humanidad,
está el principio de resocialización. ¿Quién me puede decir algo del principio de resocialización? Que las penas tienen que estar enfocadas como a resociabilizar a la persona más que aislarlo de la sociedad. ¿O no, profe? Sí, está muy bien, ¿sí? Y se traduce, por ejemplo, en... Por ejemplo, la reinserción. Sí, sí, se traduce en la reinserción. O sea, tenemos que preferir penas que sean distintas a las penas privativas de libertad porque son excluyentes. Y por eso hemos dicho que hoy día los países, generalmente de corte germano, tienden a abolir o no abolir, a no aplicar penas de corta duración y de larga duración, justamente porque afecta la resocialización, ¿cierto? Y por eso hablamos de resocialización propiamente tal. Y cuando son penas privativas de libertad, existiendo penas privativas de libertad, también debe existir una resocialización del sujeto. Por eso existe educación, ¿cierto? Al interior del penal, trabajo, ¿sí? Y además también entender que la pena privativa de libertad, esto no se lo he dicho, pero pongan atención ahora, la pena privativa de libertad en su ejecución también responde a, de una u otra manera, no, de una manera responde a que la persona vaya ganando a medida que va cumpliendo su pena pequeños espacios de libertad. Por eso se pasa, por ejemplo, se habla de los permisos penitenciarios, ¿sí? Pero más macro se habla del sistema penitenciario. Cuando una persona cumple su pena, lo primero a lo cual puede optar después de determinadas condiciones que no viene al caso discutir es el permiso de salida dominical, ¿sí? Permiso de salida dominical. Perfecto, se le da el permiso de salida dominical. O sea, es un espacio de libertad que va ganando. Sale el domingo, pero después tiene que volver a la prisión. Después, la medida que va cumpliendo esta medida, o sea, que va cumpliendo este beneficio, puede pedir otro beneficio que se llama beneficio de salida de fin de semana. Ya no sale el domingo, ya sale el viernes en la noche y retorna el domingo en la noche, ¿entiende? Ya está sábado y domingo con su grupo familiar, ¿cierto? Y después a esto viene la libertad condicional, ¿sí? Que es que la persona sale derechamente de la prisión y está en el medio libre, en el cual sigue cumpliendo evidentemente su pena, pero en el medio libre. Está sujeto a condición que que trabaje en el medio libre, evidentemente que se dedique a actividades ilícitas y no vuelva a delinquir. Esa es la condición. Pero si usted se da cuenta, en definitiva, la pena privativa de libertad, que es esa pena que tiene vista también el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana de Derechos Humanos que vimos en su momento, entonces la concibe como esencialmente encaminada a la resocialización de la persona. Por eso va ganando pequeños espacios de libertad hasta alcanzar la libertad, ¿sí? Y eso se denomina en derecho penitenciario sistema de gradualidad, ¿sí? Sistema de gradualidad. Cada grado, la pena se divide en grados. El primer grado está el privativo de libertad, pero ya cuando mostraste buen comportamiento en la segunda parte del cumplimiento de la sentencia, ya vas ganando un espacio de libertad. En el tercer grado de la sentencia, en el fraccionamiento, ya ganas la libertad completa. Pero, ojo, te tengo acá, frente a mis ojos. Y finalmente termina la pena, ¿sí? Por eso, en el sistema chileno, y lamentablemente, en algunas prisiones de nuestro país, donde mandan los alcaides, que son estos sujetos de gendarmería de Chile, se concibe la pena que para ciertos delitos, en definitiva, y voy a hablar en COA, entienden que los presos tienen que cumplir de pelo a pelo la pena. ¿Qué significa eso? Estar encerrado desde el día 1 hasta el final de la condena. Y eso es contrario justamente no al principio de resocialización, no solamente contrario a los convenios internacionales que acabo de decirle, sino que también al sentido de la pena privativa de libertad en sí. Porque usted entenderá que una persona que tiene que cumplir 10 años, si no vio la calle entre el día 1 y los 10 años, cuando salga el 10 años y un día, lo único que va a querer es volver a la cárcel, porque ese es su entorno, ese es su ámbito. Va a estar en la calle y se va a sentir mal. Si es que no se suicida en la calle, lo más seguro, y lo quiero decir así, lo más seguro, con una seguridad altamente probable, es que vuelva a cometer delitos. ¿Sí? A eso se refiere.
¿Alguna pregunta y terminaríamos con esto? Profe, esa conducta entonces queda más que nada a cargo de Gendarmería dentro de unas mesas que se realizan, ¿o no? Sí, al interior de Gendarmería está lo que se denomina los tribunales de conducta. Los tribunales de conducta, que son ellos mismos que le ponen conducta a los presos en distintos ámbitos. Conductual, la conductual partiendo desde la vestimenta hasta si te peinaste o no, po, y si te bañaste o tenés mal olor. Desde el punto de vista también educacional y el punto de vista laboral. Chuta, pero usted la otra vez me dijo que no todos los penales tienen educación. Sí, pues, es verdad, no todos los penales tienen educación, pero la mayoría los tiene. Y los que no tienen, bueno, este principio no se les aplica. Perfecto. Y si no tienen trabajo, porque eso sí que me dijo que eran excepcionales las cárceles que en Chile tenían trabajo. Sí, son excepcionales. ¿Y cómo le van a evaluar el trabajo? Bueno, por eso hay presos que se autogestionan el trabajo. ¿No han visto, por ejemplo? No creo que lo han visto, salvo que tengan algún pariente o algún conocido que esté preso, pero la familia tiende a llevarle los fines de semana o cuero o madera para que trabajen. ¿Y por qué lo hacen? No. Bueno, por dos razones. Una, porque están aburridos, no tienen nada que hacer. Y dos, porque tienen que trabajar a objetos que le evalúen la conducta de manera positiva. ¿Ah? Entonces, por eso están los cueros, bueno, también trabajan metal, etc. Sí, eso sí lo he visto. O sea, es que mi mamá es gendarme, entonces nos cuenta de esas cosas. Así es, así es. Bien, pues, ¿alguna otra duda, pregunta antes que pasemos a nuestro siguiente principio? ¿No? Bien. En el chat están escribiendo, profe. Allá, vamos a ver el chat. Vamos a ver el chat. Para ver el chat hay que encontrarlo. Aquí está, ya. Profe, ¿cuenta como buena conducta el hecho de que estén en algún grupo religioso? Sí, pues, por supuesto. Qué buena pregunta. ¿Quién hizo esa pregunta? Porque aquí no me parece que la hizo, pero efectivamente, y aquí les voy a contar una anécdota. Efectivamente, a ver, en las cárceles, al interior de las cárceles hay grupos evangélicos, al interior de la cárcel, pues, grupo evangélico, por eso los ven a todas las personas con chaqueta y corbata, súper bien vestidos, bien peinados y todo, y en definitiva algunos presos son evangélicos, ya sea de origen, evidentemente, porque como es una religión, nacieron evangélicos, y al interior del penal siguen profesando su credo. Pero también hay algunos, y a esto hay que ponerle atención y ojo, que se hacen evangélicos al interior del penal. Está bien, algunos se harán evangélicos por la falta de fe, ¿ya? Pero yo recuerdo una vez, yo creo que le conté que estuve trabajando varios años como asesor penitenciario. Recuerdo que había uno que a mí me llamaba la atención, porque además era muy choro, era demasiado choro y yo tenía buena relación con él. Entonces, él para adentro hablaba, usted sabe que los evangélicos no hablan con garabatos y en estos grupos al interior de la cárcel son todos hermanos, el hermano para arriba y el hermano para abajo. Y a mí me decía, no, yo estoy cabreado, son muy fome, no toman, no juegan a la pelota, no hacen nada, tenemos que andar así, peinados para el lado y cantando todo el día. Bueno, entonces yo le dije, bueno, pero ¿para qué estáis allá, po? ¿Para qué estáis con esta gente? Bueno, es que si no estoy ahí, estoy afuera, me matan. ¿Cómo que te matan? Sí, pues, si me tienen amenazado. Entonces los hermanos me defienden. Ya. Entonces aquí tienes tú un caso de un hermano, de un evangélico por convivencia, no de un evangélico que profese la fe cristiana, sino que por conveniencia. Y lamentable, porque dentro de esta cultura probablemente es la única salida que tenga esta persona. ¿Sí? Bueno, yendo directamente a la pregunta, generalmente todos los grupos evangélicos tienen buena conducta, no hay nadie que no, porque son gente muy respetuosa al interior de los penales, gente muy trabajadora, que ayudan. La mayoría de evangélicos también son personas que ejercen también oficios, además de ser evangélicos, o sea, además de estar con los hermanos y ayudar, es que hacen aseo y hacen conducta a través de otros medios, también como bien activos. Son los que están el lustrabotas, el lustrazapatos, también el que limpia los baños, esta feta que lleva un papel de aquí para allá, el que barre, etc. ¿Sí? Son gente muy educada en general. ¿Sí? Esa es la respuesta que le puedo dar. Bien,
¿Algo más? ¿Se escuchó o no? Sí, profe, sí se escuchó. Ah, ya, bien. Bien, ahora vamos a ir entonces al otro principio, vamos a ir al otro principio que nos queda un poquito, por lo menos para dejarlo... Este es el problema que no puedo sacar esta cuestión de aquí. Aquí, allá. No, tampoco me sirve. Espera un poco, ¿ah? Es que tengo un problema técnico acá, discúlpeme, porque no... Espere, voy a dejar de compartir y ahora voy a volver a compartir porque los nombres, cuando veo los nombres para saber quiénes están, me tapan la... Ya, ahora sí. Bien, vamos a empezar entonces por un principio importantísimo, que es el principio de culpabilidad. Otro principio fundamental. Son todos importantes, ojo, son todos importantes. Pero este principio para mí es fundamental, el principio de culpabilidad. Porque además de que exista la imputación objetiva del delito, la imputación objetiva, ¿cómo yo le imputo? Le asigno un delito a una persona desde el punto de vista objetivo, ¿cierto? Objetivo, no subjetivo, no porque es, también tiene que existir una imputación subjetiva, y es justamente la que dice relación con el principio de culpabilidad, ¿sí? Es como yo le imputo subjetivamente la responsabilidad penal a una persona. Y esto tiene que ver particularmente porque la imputación penal en el ejercicio del ius puniendi que hace el Estado frente al ciudadano que comete un delito, lo hace en virtud de que este ciudadano, que bien pudo haber actuado conforme a la norma, adecuándose a la norma, entendiendo que matar es malo y actuar conforme al mandato de no matar, ¿cierto? En base a esa comprensión racional, ¿sí? Esta persona decide igual vulnerar la norma, vulnerando el derecho que está ahí detrás de la protección del delito, que es el bien jurídico vida, y en definitiva se traduce en no adecuarse conforme a la norma, ¿sí? Eso desde el punto de vista objetivo es fácil imputarle a la persona, pero también necesitamos imputárselo también subjetivamente. ¿En qué sentido? En saber de que ese ciudadano comprendía la norma, ¿sí? Comprendía la norma, o estaba frente a una edad, no solamente comprensión desde el punto de vista racional, como antagonismo a la existencia de una enfermedad mental, sino que también tiene la suficiente madurez para la comprensión de la norma, ¿cierto? Porque usted podrá entender, y aquí yo creo que va a quedar mucho más fácil entendido con este ejemplo, de que si un sujeto atropella a otro, que no cruza en un paso de cebra, sino que lo atropella porque este sujeto cruza, o sea, porque lo quiere atropellar, ¿sí? Porque lo quiere atropellar. Usted entenderá que desde el punto de vista objetivo, bueno, y evidentemente causa resultado muerte, desde el punto de vista objetivo, es fácil vincular o imputarle el resultado de esa muerte, de ese atropello al sujeto que conducía, ¿cierto? O al auto, porque el auto conduce, atropella a una persona y la mata. Entonces hay una relación causal entre la acción, movimiento del auto, matar a otra persona, producir los resultados de muerte, ¿cierto? Entonces a este sujeto que conduce el auto, objetivamente le podemos imputar el hecho en su contexto, el resultado muerte y en definitiva el delito homicida, ¿sí? Sin embargo, no es suficiente para el derecho penal porque también tenemos que poder establecer la imputación subjetiva de ese resultado, de todo ese acontecimiento, de poderle imputar el homicidio a este sujeto, ¿sí? Y en eso se traduce justamente el principio de culpabilidad, que poder reprocharle a aquella persona que no se adecuó conforme a la norma. Y este reproche obedece a su vez a varias cosas, a estos 4 factores que yo establezco acá en esta lámina: responsabilidad penal, responsabilidad por el hecho, dolo culpa, imputación personal. Esto todo ustedes lo ven en el artículo de Mir que les pasé, sin perjuicio también en Garrido está explicado más sucintamente, a lo menos algunas partes de esto, no todo, algunas partes. Algunos cuadrados, ¿sí? Vamos a ir desglosando entonces el principio de culpabilidad en estos 4 apartados. Primero,
que el principio de culpabilidad obedece a la responsabilidad personal, ¿sí? Las personas son personalmente, o también se conoce como principio de personalidad, son personalmente responsables de su propio actuar, ¿sí? En materia penal, escúcheme bien, en materia penal. Es decir, usted solamente va a responder por sus actos, no por los actos de sus hijos, no, pucha, apreté algo mal, no por los actos de sus hijos. El padre no responde por el delito que comete el hijo menor de edad, no, no, existirá una responsabilidad civil, ¿cierto? Del padre respecto, pero no responsabilidad penal. El padre no puede responder por los delitos cometidos por el hijo, ¿cierto? Fíjese, por ejemplo, hoy en día, para que se entienda, hoy en día está de candidato a defensor nacional una persona que fue ministro de Servicio Nacional de Menores del primer gobierno Piñera, y su padre está condenado por delitos de lesa humanidad en la dictadura militar, ¿cierto? Y hoy día se le está achacando a él que no puede ser defensor nacional porque su padre es un violador de derechos humanos, ¿cierto? No, porque la responsabilidad penal es responsabilidad personal. Los hijos no respondemos de las acciones de nuestros padres y nuestros padres tampoco responden penalmente de las acciones de nuestros hijos. Eso se refiere al principio de responsabilidad personal, ¿cierto? A eso va. En materia penal solamente es responsable quien ejecuta el hecho, ¿sí? No ascendiente, no descendiente, ¿sí? Es que murió el asesino y ahora son responsables sus herederos. No, serán responsables civilmente por las indemnizaciones, pero no son responsables penalmente. ¿Se imagina lo que esto podría ocurrir? Bueno, y esto evidentemente en el pasado era así, pues lamentablemente por el homicidio no solamente pagaba el asesino, sino que el asesino y toda su familia. ¿Ah? Y evidentemente el derecho penal viene a colocar proporcionalidad, que es el principio que vamos a ver después, sobre esto, ¿cierto? Que la respuesta sea una respuesta proporcional al hecho, no una respuesta desproporcional, descriteriada, excesiva, magna, no. Tiene que ser una respuesta acotada, ¿sí? A eso se refiere el principio de responsabilidad penal, de responsabilidad personal. Probablemente la única excepción al principio de responsabilidad penal es la que se genera, espera un poco que estoy viendo la ley, que no olvidé el número, creo que es la ley 20.330, 20.330, que es la que dice relación con, no, esta ley no es, de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, ¿sí? Responsabilidad penal de las personas jurídicas, la 230. Espérate, ¿esta o no? No, tampoco. No. Ley de responsabilidad de personas jurídicas. ¿Se me escucha, cierto? Estoy haciendo el loco solo. Sí, profe. Ya. Es la ley 20.393. Chicas, chicos, tomen nota, por favor, la ley 20.393 sobre responsabilidad penal de las personas jurídicas, ¿sí? Del año 2009. Una pequeña explicación. Previo al 2009, las personas jurídicas eran impunes por el actuar de su representante o socio. ¿Se ve la presentación, cierto? ¿Sí? Sí, profe. Sí. Las personas jurídicas previo al 2009 eran inimputables, no se les podía imputar, solamente respondían sus socios o el representante legal. A partir de esta ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas, la ley que acabo de decir, la 20.393, las personas jurídicas son igualmente responsables como lo son los representantes, ¿cierto? Pero son responsables de manera bien acotada, porque respecto a determinados delitos, por ejemplo, el delito de cohecho, delitos de lavado de activos y algunos otros delitos más, que si ustedes pueden escudriñar ahí, y le encargaría a alguien como tarea que para la próxima semana nos diga por qué delitos en particular responden las personas jurídicas. Hay tarea, alguien al azar va a ser aquí elegido o elegida para que nos diga por qué delito responden las personas jurídicas, y se traduce al fin y al cabo en que la persona jurídica
responde, porque uno va a decir, pero ¿cómo responde una persona jurídica que no tiene conciencia, ¿cierto? Que es un principio inherente a la culpabilidad que estamos viendo ahora, que tiene que tener conciencia del injusto, de lo que cometió, comprensión del ilícito que realizó, y las personas jurídicas en realidad son personas morales, ¿cierto? Aquí lo que sucede es que existe una ficción legal y que se traduce en excepción al principio latín societas delinquent non poies, que significa en definitiva que las organizaciones, estas personas jurídicas, son penalmente penadas porque existió un defecto, tome nota, existió un defecto de organización, ¿cierto? Y en virtud de ese defecto de organización pasan a ser penalmente imputables, ¿sí? Caso ahora último, bueno, la semana pasada, además de condenarse a este sinvergüenza de Orpi, asimismo también se condenó a Corpesca, por el delito de cohecho, particularmente no es cohecho, sino que es soborno, ¿sí? Esta empresa sobornó a un senador de la República, ¿sí? Entonces son cuestiones que hoy día están teniendo cierta boga. ¿Cuál será la crítica? Bueno, que las personas jurídicas lamentablemente son responsables penalmente por una cuota bastante menor de delitos bien acotados que alguien de ustedes la próxima semana lo va a decir, y además que las penas en relación son bastante bajas, ¿sí? Lamentablemente son muy bajas las penas, que podrían ser más importantes desde el punto de vista probablemente patrimonial, o sea, que sea una pena pecuniaria importante, que les duela realmente, y no penas que sean muy bajas, y además que la cancelación de la personalidad jurídica prácticamente excepcional, ¿sí? Bien, creo que había una pregunta en el chat, ¿sí? ¿Cómo se llama? 20.393, sí. 20.393. Sí, sí. Está en el No, chat. ¿cómo se llama? La ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas. Ah, ya, profe, gracias. Sí, aquí está, yo no la abrí completa. Establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Ahí tienen que buscar qué delitos son los que se sancionan, ¿vale? Bien, estamos en la hora, ¿cierto? Sí, profesora, 4:35. Bien, vamos a hacer un alto hasta las 16:50, 15 minutitos, y nos volvemos a ver, ¿vale? Y seguimos con el principio de culpabilidad. ¿Bien? Ya. Profe, Ya. nos vemos. Nos vemos, gracias.